Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Sánchez, soy nutriólogo clínico y nutrición deportiva, también tengo especialidad. El día de hoy me gustaría platicarles de un tema muy importante y que sí a veces nos causa alguna duda o tenemos ciertas preguntas. En el caso de, yo hablaría de los horarios en la alimentación o hablaríamos de crononutrición. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué tiene que ver mucho el horario en las comidas? ¿Influye o no influye para nuestra salud? Para bajar los niveles de glucosa, para poder bajar los niveles de colesterol, de triglicéridos, de la hipertensión, para bajar hipotiroidismo, sí funciona mucho esto. ¿Por qué? Porque todo se basa en nuestras hormonas y esa parte normalmente no le prestamos atención. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos llenamos de medicamentos, de químicos procesados y no permitimos que el cuerpo funcione de manera natural y no permitimos que los órganos hagan su depuración natural, porque es verdad, el organismo sí se limpia de manera natural. Podemos utilizar nutrientes, etcétera, pero ¿qué es lo que hacemos? Adormecemos la situación, entonces sí se puede mejorar. Voy a hacer algo muy, muy sencillo. Nosotros cuando nos vamos a dormir somos muy fáciles, nosotros somos diurnos y nocturnos. Cuando nosotros funcionamos por la mañana, hacemos todas nuestras actividades y todas las hormonas están funcionando. Haz de cuenta, empieza el organismo de la siguiente manera. El ojo ve la luz o suena nuestra alarma, pero empieza una luz. Al detectar esa luz, empieza lo que es en el cerebro a soltar toda la cantidad de hormonas. Empieza a soltar cortisol, que es la que nos ayuda a levantarnos, empieza nuestra testosterona, nuestros estrógenos, y ¿qué es lo que nos pide? Azúcar o insulina para funcionar. Ok, hacemos un desayuno, etcétera. Esa comida nos va a durar aproximadamente 4 horas, depende de lo que hayamos comido. Si alguien no comió, también estamos hablando de ayuno prolongado o de ayuno intermitente, pero podemos platicar de ese tema. Si es que les gusta, avísenos. Pero entonces vamos a empezar con los nutrientes. Mi desayuno fue en base a un pan, a un jugo, puede ser unos huevos, etcétera. Se hace un pico de glucosa y nuestro límite es 100 mililitros de glucosa. Sube la glucosa, pasan las 4 horas y baja. Así sucesivamente hacemos la comida de mediodía y vuelve a bajar. Esto funciona entre un horario de las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. ¿Por qué cambia a las 6 de la tarde? Porque baja la luz del sol. Al no recibir esa luz del sol, el cuerpo entonces cambia la situación. Imagínense, es como una fábrica. En la mañana están los empleados de día y en la noche entran otros empleados. Los empleados serían los de limpieza. Ahí empiezan diferentes hormonas. Empezaría la GABA, que es un conector para empezar con el sueño, la melatonina. Ya no hay suficiente glucosa o hay muchísimo menos glucosa. ¿Para qué? Nuestro cuerpo lo que va a hacer es empezar a las células antiguas, empezar a sacarlas y a quitarlas para poder renovar. Entonces el cuerpo empieza su proceso de limpieza de manera natural. Empieza así. Entre 9 y 11 empieza el sistema linfático. Nuestros ganglios están en estas partes del cuello, están en nuestras axilas, en nuestras ingles y se empieza a drenar parte de las toxinas. Después de ese 9 a 11 empieza 11 a 1, estaríamos hablando de la vesícula. La vesícula es la que emulsifica o parte las grasas para que de ahí se lo pase al hígado. Entre 1 y 3, el hígado lo que hace es metabolizar o procesa esos nutrientes para pasarlo a las diferentes hormonas. Entre 5 y 7 estaríamos hablando de los pulmones, donde sacamos un poco más de toxinas y tosemos más en ese momento. Hay gente que lo siente, hay gente que no, pero es muy notorio. Y ya después de 5 a 7 seguirían los riñones e intestinos, que es donde ya queremos ir a hacer pipí, queremos ir a drenar todo, para que después de 7 a 9 de nuevo siguen los glóbulos rojos para poder meter nutrientes. Es el proceso de limpieza natural. Ahora sí, volvemos, llega el proceso de ingerir los alimentos y funciona el cuerpo para tus actividades. Comemos, hacemos actividad y así sucesivamente. Pero después de ahí a las 6 de la tarde, ya al no haber luz, es donde el cuerpo empieza a bajar los niveles de glucosa y es donde empieza a reparar. Entonces, es la parte que se llama cronobiología y en una división más pequeña hablaríamos de crononutrición. Entonces, cuando tú quieres regular los alimentos o si alguien está cuidándose o buscando bajar de peso, un orden sería cuidar tus alimentos que ingieres precisamente en ese horario. Entonces, cuando tengo más actividad, consumo mis alimentos después de las 6 de la tarde, busco alimentos que no disparen tanto el azúcar para que mi cuerpo pueda trabajar. Ok, vamos a poner otro pequeño ejemplo en un orden. Aquí me gustaría saber, porque me vas a decir, ¿qué voy a comer? Vamos a poner algo muy general. Hablamos de la siguiente manera, el orden de los alimentos y cómo influye en la glucosa. Si yo, por ejemplo, tengo un alimento donde lleva arroz, frijoles, tortillas, carne, verduras,
Y yo empiezo con este orden, primero ingiriendo el cereal, como sería el arroz, los frijoles, las tortillas, después verduras, ensalada, etcétera. Y después la proteína, yo generaría un pico de glucosa en mi sangre muy, muy alto. Entonces, para quienes tienen detalles con la glucosa, esto sería un problema, o para quienes quieren cuidar su control de peso, este orden no sería el más conveniente. Vamos a poner segundo ejemplo. El segundo ejemplo sería, primero consumo la fibra de las verduras, esta va después junto con los cereales como arroz, frijoles, tortillas, granos integrales. Después metería la proteína, pollo, carne, huevo, pescado, atún. Y al final, ¿cómo quedaría mi pico de glucosa? Un poco menos alterado. Y el último orden, ese sería el orden más óptimo si es que quiero cuidar mis niveles de glucosa. Sería muy sencillo. Primero ingeriría alimentos con fibra. ¿Por qué los alimentos con fibra? ¿O por qué somos tan necesario que mencionemos las verduras? Aparte de que contienen cantidades de vitaminas y minerales para nuestro organismo, estas lo que hace sería una fibra para que a la hora de ingerir las proteínas se puedan dividir más fácil y el resto de lo que no necesitas de las proteínas se pueda desechar, porque eso se puede acumular en tu intestino y hacer pequeños residuos. Entonces, por eso es importante el consumo de la fibra primero. Después de ahí consumiría los carbohidratos. Nadie dice que debemos de quitarlo. Si tú eres amante de una dieta keto o de una dieta que es diferente a la equilibrada, se puede, pero más que nada es importante tener una dieta equilibrada, avanzada, suficiente y completa con todos los nutrientes. Entonces, puedes meter los carbohidratos, arroz, tortilla, papa, etcétera. Pero influye mucho el orden. Entonces, si primero metiste la verdura, luego las proteínas y al final el cereal o el carbohidrato, dispararías mucho menos la glucosa. Entonces, puedes disfrutar de tus mismos alimentos. Te fijaste el primer orden y al final el último orden. Entonces tiene mucho que ver el horario en el que consumes los alimentos. Los alimentos no te hacen daño y no hay alimentos buenos y no hay alimentos malos. Son alimentos que te dan nutrientes. Entonces, si influye tu horario en el que consumes los alimentos más temprano, cuando tienes actividad física, y obviamente de menos volumen de calorías después de las 6 de la tarde. Y si juegas con este orden, sería muchísimo mejor para tu regulación de las hormonas, porque todo es en base a las hormonas. ¿Cuántas personas no tienen resistencia a la insulina? Y el detalle es que vuelven a meter menos calorías, vuelven a comer menos, quieren comer cada vez más poquito y el problema es que después te empieza a dar mucha desesperación, empiezas a perder músculo, te empiezas a enfermar más. Pero si siguiéramos sencillas reglas como de día consumo más alimentos o con más volumen calórico para encontrarme saciado, para hacer mis actividades, para que mi cerebro esté trabajando como debe de ser, mis músculos respondan, y después de cierto horario bajo el volumen calórico o hago alimentos de una densidad kilocalórica menor y jugando con un orden donde primero comiéramos la fibra para poder procesar las proteínas, que esas van directamente a nuestro músculo, y al final el consumo de la glucosa, que va a funcionar como fuente de energía. Cuando nosotros dormimos y que el cuerpo se está reparando, el estado del cuerpo es un estado de reposo, es menos el consumo kilocalórico o menos el gasto energético. Ojo, las personas que trabajan en horarios nocturnos o fábricas, etcétera, esto puede hacer una variación. ¿Se puede funcionar para ellos también? Claro que sí, pero es solamente viendo qué nutrientes necesitan. Aquí el detalle no es como bien, como mal, no hay alimentos buenos y no hay alimentos malos. Hay alimentos que me nutren más para poder hacer más bloques de proteína y que esté mi estructura de los músculos para poder caminar, sentarme, etcétera. Y hay alimentos que producen menos cantidad de bloques de proteína. Entonces, si tienes una buena selección de alimentos con nutrientes completos y sabiendo el orden en el que los consumes y en el horario en el que los consumes, tú puedes consumir todos los alimentos y podrías tener toda la cantidad de nutrientes necesarios y así sería como podrías evitar muchas condiciones de enfermedades como diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, etcétera. O sea, si solamente juegas con las hormonas, toda la clave está en jugar con las hormonas y esto se rige por la luz del sol. Entonces, basándose en esa parte, es lo más importante. Entonces, cuando tú andas de noche, yo sé que no hay sol y necesitas ciertos nutrientes, pero se puede buscar alimentos que sean de una cantidad kilocalórica menor o de menor volumen de densidad para que no le pegue a tu glucosa. Pero si soy una persona que tiene un trabajo de día y demanda mucho, es un trabajo físico, obviamente demandas mucho más calorías. Entonces influye muchísimo la cantidad de nutrientes que necesitan. Entonces,
Cualquier duda que tú tengas en cuestión con los alimentos se puede resolver de acuerdo a tu horario, a tu edad, a tu actividad física. Si te gustó este tema, nos gustaría que nos buscaras en nuestras redes sociales. En mi caso es Nancy Sánchez Nutrition, como Instagram, repito, Nancy Sánchez Nutrition, es como me encuentro. Y al igual en mi Facebook estoy como Nancy Sánchez. Si quieres más contenido de información, solamente escríbenos y podemos ayudarte.